digital, soy diseñadora industrial con Diseñador. especialización en marketing digital. Ah, súper. Hola Wikilatinos, hoy otra vez en nuestro jueves de bienestar estamos con el doctor Iván Donado, ortopedista, y con el doctor Andrés, médico psiquiatra. ¿Cómo están, Iván, Andrés? Hola Mara, Hola, buenas súper. tardes. ¿Qué tal ¿Cómo todo aquí? están? Saludando a tu audiencia en Wikilatinos y todos los oyentes que nos pueden escuchar. Muy buenas tardes. Esperamos, digamos que volver a vernos, por lo menos en este mundo virtual, ya que presencial ahorita es un poco difícil y poder, digamos, con mi compañero de mesa, Andrés Rosado, que es médico psiquiatra, amigo mío desde la infancia, poder, digamos, charlar un poco acerca de lo que es la era digital. Y gracias por tu invitación, Mara, aquí en Wikilatinos, para que podamos hablar un rato. No, para nosotros es un placer y adicional este tema que me parece súper importante precisamente en este momento de pandemia, bueno, que ya no se sabe si estamos todavía en post, durante, después, en muchos países ya han salido, pero nuestro tema de hoy es médicos en la era digital. Creo que es un paso agigantado y ustedes son también súper fuertes en este medio digital. Me gustaría saber cómo han venido manejando, cómo han venido cambiando su metodología de pronto un poco en cuanto a mantener esa cercanía con sus pacientes. Cuéntanos a todos los wikilatinos un poco de ustedes y de cómo han venido entrando en esta era. Dale, listo, dale Andrés, dale. ¿Quieres? Comienza tú. Bueno, gracias y por la invitación y digamos, pues hay que verlo desde la salud mental, ¿no? Uno de los grandes problemas que hay con la medicina en esta especialidad de la psiquiatría, todos saben que inicialmente es como ese prejuicio, ¿no? Y segundo, que posiblemente a diferencia de lo que le pasa a Iván, la gente tiene una ruptura de algún hueso y obligatoriamente o va a la consulta y va a su cirugía. Pero para nosotros es más complicado porque incluso entrar a un consultorio es quién me va a ver entrando al consultorio de Andrés y qué dirá la gente que me rodea sobre el tema. Entonces, de hace muchos años para acá, la llamada psicoterapia en línea empezó a coger un gran auge porque se revisó el tema de la privacidad. Y gracias Ujú. a los medios como el WhatsApp principalmente, que todos sabemos que es una red social, pero que muchas veces confundimos simplemente como medio de comunicación, más las otras que existieron en su momento, como el Skype y demás, nos abrió una gran puerta para precisamente la consulta. Entonces, aunque el tema se ha disparado, porque obviamente la gente sigue buscando más este concepto, por supuesto en el aquí y en el ahora se vuelve todavía más importante como un medio de diversificación del tema de salud mental como tal. No solo de la consulta, sino realmente dar a conocer qué está sucediendo. Claro, digamos que ese pedazo es súper importante, ese tema, porque toda esta coyuntura y todo este nuevo proceso, si bien ustedes en cuanto a la parte psicológica o psiquiátrica ya vienen haciendo muchas cosas en línea, como bien lo dices, pero ahorita es fundamental poder seguir teniendo ese apoyo a pacientes o a personas por todo lo que está pasando. Entonces, es vital tener estos medios, es vital que ustedes como médicos también los adopten y se adapten a ellos y que sus pacientes tengan digamos que también como la tranquilidad de sentir ese apoyo de parte de ustedes. Y Sí, además que es importante porque es inmediato. Claro, O sea, la comunicación se vuelve más inmediato. Antes había una espera, pero ahora realmente, y además que hay que sumar que nosotros no nos convertimos nada más en consultantes. Una de las cosas buenas que da todo esto, digamos, de los diferentes llamados streamers, es poder ser un componente educativo acompañante. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, hay muchas situaciones de psicoeducación que se me ok. facilita, digamos, para los pacientes o para la población en general, poder presentarlo incluso antes de una consulta para que se llegue con una información más amplia de lo que vamos a hacer. Ok. Iván, y tú por tu lado, bueno, por tu lado sí es un poco más complejo, pero cuéntanos cómo has venido haciéndolo, por lo mismo que decía Andrés. Sí, una persona tiene una fractura y sí o sí tiene que ir a que le sacan la radiografía, a que lo miren,
Pero tú, ¿cómo has venido haciendo este proceso? Sino realmente, digamos que yo comencé en el manejo de redes sociales o en el marketing digital ya hace varios años, en el cual decidí incursionar porque tú como especialista en marketing entenderás que ya el tema ese de publicidad ya casi que se ha ido desplazando por esto de marketing. Y digamos que para uno que es médico, los médicos tienen una cantidad de tabús que tú ni te imaginas. Entonces, ¿cómo yo médico me voy a exponer ahí en las redes sociales si yo tengo pacientes? Hay una cantidad de temas éticos y entonces hay otros médicos que piensan, no, eso no es legal, eso se ve mal. Y digamos porque es que lo que tenemos acostumbrado es a ver un crecimiento lento, ¿ok? Y esos médicos que llegan ya a una edad muy avanzada y que han adquirido un conocimiento de experiencia y ese es el médico que te refieren el voz a voz, pero se ha hecho algo a través de muchos años, ¿listo? Ahorita digamos que hay médicos con, digamos, una base muy fuerte, muy sólida, con especializaciones, subespecializaciones, y lo que ha hecho todo este tema del marketing digital es acortar esas distancias, ¿ok? Si allá para que me vieran tenían que haber pasado 30 años en la otra modalidad, ahorita esto lo hace el marketing digital. Todos los tiempos los acorta y es algo que es abierto, que es lo importante. Si antes, digamos que para que lo vieran a uno, tenía uno que gastar una cantidad de dinero para uno salir, digamos, en un noticiero En una o revista. en una revista, ya ahorita es tan sencillo porque el internet está abierto a todo y las redes sociales se hicieron para eso, entonces se lo facilita a uno de una manera que lo único que tiene que uno hacer es tener una base, que lo que uno hable, un buen contenido y que detrás de ese contenido realmente haya un buen médico, porque si no vas a tener Claro. un buen médico, en algún momento, el mercado te va a sacar, porque si tú no eres bueno, o sea, no, ese médico habla y además de eso que así de esa manera igual tú vas a ver una cantidad, porque si es un médico malo, el contenido que va a publicar es malo y son una cantidad de cosas y eso es lo que uno ve. Entonces, Claro. yo he visto unos ejemplos de compañeros, porque hoy en día, digamos que aquí en Colombia es un poco lento, pero uno ve en otros países publicaciones médicas de todo tipo. Entonces hay publicaciones médicas, digamos, que son personas que están, simplemente muestran su perfil familiar como persona, y eso es algo, digamos, válido, respetable. Hay otras personas que lo que muestran, digamos, es algo muy académico, listo, entonces este artículo y esta revisión bibliográfica, y también, pero eso te cerca más hacia el círculo de tus colegas. Hay otra visión que es aquellos que simplemente están mostrando algo comercial, tu clínica, tú dices, no, vengan acá a mi clínica, aquí tenemos, hacemos esto y hacemos esto otro, y perfecto. Pero hay otros que son demasiado tétricos, que son los que dicen 2 por 1, 3 por 1, estamos en promoción, y eso realmente a mí me parece catastrófico porque hay, pero detrás de eso, digamos, hay un marketing y con todo y eso van a tener pacientes porque hacen su función como mercadeo y seguramente van a tener pacientes, pero la idea es tener detrás de todo eso que realmente haya un buen soporte. Y hoy en Claro. día, con este tema del coronavirus, lo que ha salido nuevamente es el tema de la telemedicina, que eso fue una ley desde el año pasado que se implementó en Colombia y hace rato ha venido el gobierno tratando de sacarlo y esto ha, digamos, puesto en marcha y más rápido todos los procesos y ahorita todas las aseguradoras, digamos, que permiten que uno como médico atienda por telemedicina y no le ponen problema. Al principio, que cuando comenzó la cuarentena me llamaban una aseguradora, no, que usted no puede hacer esto, pero ¿cómo? Si es que, ¿cómo no le van a permitir a la gente que tenga un contacto médico si es que esa persona no puede salir? Hay personas mayores de 70 años que No por su pueden salir. edad y por todas las restricciones que tienen no pueden salir. ¿Cómo no le van a permitir que tenga un contacto por lo menos de esta manera como lo estamos haciendo ahorita conmigo y yo poder brindarle la facilidad y la ayuda? Se dieron cuenta y ahorita esto nos ha ayudado a que, digamos, la telemedicina nuevamente arranque en forma. Claro.
Igual, como bien lo dices, hay que saber aprovechar, digamos que cada quien y cada médico en su especialidad eh, verá cuál es la mejor forma de si publica su clínica o si hace el 2 por uno o si hace promoción. Yo desde la experiencia y teniéndolos a ustedes dos enfrente, grandes médicos, es como ese mensaje que al final a sus pacientes les debe interesar es esa inmediatez que hablaba Andrés y que hablabas tú hace un segundo, ese soporte de tú como médico hacia tu paciente, sentir esa cercanía y para que sientas también esa tranquilidad y esa confianza que le estás dando como un soporte, ¿cierto? Desde la parte de profesional, eso adicional acerca como personas y como seres humanos, que es súper valioso, porque eso es lo que al final te genera confianza, pero más allá de eso también es agregar ese valor que cuando estamos en estos espacios, por ejemplo, ustedes están en estos espacios, puedan decirles a las personas qué pasa si te caes, qué pasa si haces esto, o sea, como empezar a dar tips o dar también enseñanzas a las personas de cómo actuar si pasan X o Y cosas. Entonces, ese valor agregado para ustedes es súper importante en estos medios poderlo mostrar. Sí, de la parte educativa hay que revisarlo de varias partes. Uno es la que te mencionaba anteriormente. Los médicos siempre habíamos tenido o hemos tenido todo ese concepto educativo de promoción y prevención, ¿no? Es Ujú, que aunque no es una situación de ley, es que es una situación de ética de por sí. ujú, Entonces, pues ese era el primer planteamiento, educar poblacionalmente o a la comunidad para. Lo que sucede un poco en psiquiatría es que el término consejería, que incluso se ha vuelto un poco, digamos, visible con los llamados coach y todo este tipo de cosas que tienen su propia técnica de manejo, es que para nosotros esa búsqueda del ser humano en otras ramas más profundas, pues no nos podemos quedar muchas veces simplemente como en esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Tú comentabas esa cercanía con el paciente, claro, románticamente la medicina siempre ha sido paciente y la persona, es decir, siempre hemos estado unidos, pero ahora imagínate, por ejemplo, en la nuestra que de alguna manera ante el suicidio, por ejemplo, ante las crisis de ansiedad o angustia, sí, prácticamente se necesita un llamado inmediato. Entonces, claro, pues digamos, uno está un poco más entrenado en el aspecto de la dificultad de separarse mucho a veces de los pacientes, dependiendo cada uno pues de lo que presenta, para precisamente siempre estar ahí. Entonces, ok. por eso es que posiblemente montar una estrategia, como tú dices, de tip y consejería, donde el paciente rápidamente pueda ingresar, por ejemplo, a una página de YouTube o una página de Instagram o cualquiera de estas, pues se vuelve muy viable en estos momentos. Claro. Porque, claro, cada persona es particular, pero hay situaciones generales en salud mental que pueden apoyar a la persona en la crisis mientras alcanza a tener esa ayuda especializada. Claro. Sí, Claro, es que lo que dice Andrés, atrás de que bueno, ahorita con el COVID es la manera de cómo brindar, digamos, una ayuda o hacer un ujú, trabajo social a través de las redes sociales, valga la redundancia en este momento. Y entiendo que Andrés, digamos que ha despertado su tema digital ahorita en el tema de la pandemia. Y ahí estuvimos hablando y Andrés, venga, vamos a hacer unos videos en YouTube y Andrés los está haciendo ahí súper bien acerca de cómo brindarle un apoyo mental a la gente. Y entonces todo eso ayuda porque la gente en este momento de crisis tiene incertidumbre, tiene total. miedo, tiene, digamos, temor, tiene rabia por cosas que pasan. Hay una cantidad de sentimientos y yo creo que es un buen momento, digamos, ese acompañamiento que está haciendo Andrés ahí de la parte mental es súper bueno. Yo de mi parte Claro. empecé a organizar unos en vivos tratando de llevar un mensaje muy esperanzador a la gente, hablando de diferentes temas, como por ejemplo la otra vez hice uno con unos amigos de qué bueno es la amistad, en cómo te pueden acompañar unos amigos ahorita, dar una llamada, porque el amigo siempre te escucha qué estás sintiendo, qué Claro. problemas tienes y digamos que de una u otra manera eso te ayuda a liberar un poco. eh, bueno, ahí, Tensión y estrés, claramente. claro, claro. La otra Claro, vez pero hablamos de mindfulness,
cómo hacer yoga. No, hay una cantidad de cosas súper que de todas maneras creo que es un apoyo muy bueno en este momento. Claro, y digamos que, como lo dice Andrés, pero yo tengo una inquietud, es decir, hay muchas ocasiones que si bien este medio ya es, llegó y se va a quedar y va a crecer, y este definitivamente es el, o sea, va a ser el camino, no es que sea, es el camino ya en este momento, pues al final no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir aislados, con problemas, si van a venir más, si van a venir menos. Algunos días dicen que sí, otros días dicen que no. Eso uno ya no sabe ni qué creer. Y eso psicológicamente, como lo dice Andrés, pues, y como lo estás diciendo tú, pega un poco porque pues hay incertidumbre. Pero yo tengo una pregunta, o sea, si yo Mara, por ejemplo, voy a llamar, bueno, entiendo que con el lado de Andrés puede ser un poco más fácil, pero si yo, no sé, me tronché el pie durísimo y yo soy tu paciente, Iván, ya por acá, digamos que hay una forma de decir, bueno, déjame ver, yo miro por encima a la distancia como para que puedas tomar una acción, o definitivamente tu recomendación es vente para la clínica. No, no, yo creo bueno, siempre, digamos que la historia clínica, uno como médico, se basa en unos pasos. Y ahí le va a quedar faltando algo que es el examen físico. ¿Ok? Claro, Como médico, algo siempre que está en el ejercicio de la medicina es el examen físico. Entonces, eso va a quedar faltando. Yo puedo hacer una inspección, ¿ok? Y revisar, y digamos, ya uno que tiene experiencia, y si yo te veo a ti el movimiento del tobillo, y yo veo cómo está, y te digo, hagamos esto y esto, seguramente por el conocimiento ya uno adquirido, yo te puedo decir, no, tranquilo, colócate hielo, levanta el tobillo, tómate esto, esto, otro, pero ya eso es, digamos, una ayuda grandísima. ¿Listo? claro. Eso es lo que a veces la gente no entiende, que es que detrás de simplemente decirte, colócate hielo, tómate esto, hay una cantidad de conocimiento simplemente para Claro, hacer un descarte. Cuando uno hace un descarte, no es lo mismo que tú hagas el descarte a que lo haga yo. ¿Me explico? totalmente de acuerdo. Detrás de eso hay una cantidad, pues, Ahí es donde 15 toca años de montar una estudio. estrategia, claro, y ahí es donde toca montar una estrategia al final de decir, ok, te acabo de hacer la consulta, te cuesta tanto, consígname, porque eso vale, al final es tiempo, al final es conocimiento, y pues al final pues, es mi profesión Claro, y exacto. demás. Lo que pasa es que ese es el problema, que es que como médico, como lo que nosotros ofrecemos es conocimiento, a veces el valor es superfluo, y ahí hay un problema de ética. Entonces, pero es así, uno cobra es por el conocimiento, Claro, y eso tienen que entenderlo. Entonces, yo por lo menos le doy un valor a mi conocimiento, Andrés también le da su valor a su conocimiento, pero lo importante es que sepan que detrás de eso hay un conocimiento, no es tan sencillo mi responsabilidad de decirte, tómate una aspirina y qué tal que la aspirina te pase algo o otro. ujú, Pero ujú, todo eso, digamos, se puede hacer. Ya uno ujú. cuando ve que las cosas como que las ve, yo muchas veces, mira, esto no es tan fácil, me gustaría poder verte en mi Verte y consultorio, revisar, ajá. entonces te agradezco, ves tomándote esto, ves haciendo esto otro, pero nos vemos tal día en mi consultorio, que ese día yo voy a abrir y te voy a atender. Y Ok, es lo que estoy haciendo. ok. Y Andrés, tú cuéntanos un poquito a todos los wikilatinos, eh, pues un poco, ¿te ha pasado en este momento de pandemia? ¿Has tenido casos que digas, me llamaron y tengo que ver cómo a través de una cámara doy calma o doy tranquilidad? Sí, claro. La verdad, prácticamente toda la carrera es así, ¿no? Uno vive en una tensa calma de cuándo recibirá la llamada próxima sobre la crisis. Pero por supuesto, uno se entrena en eso, ¿no? Es como preguntarle a Iván, que puede ver la fractura más extraña del mundo, pero obviamente él está entrenado para eso, sea desde lo más grave hasta lo más simple, como acaba de explicar, un posible 15. Entonces uno también, ¿no? Entonces no es que uno le produzca un estrés como tal, sino que uno está entrenado para precisamente tener ese tipo de vivencias. Bajo ese asunto, eh, digamos, urgencias psiquiátricas son nada más tres componentes. Uno es la toxicológica, es decir, la persona se intoxica, especialmente con sustancias o por intento de suicidio, y sí o sí va a ser un manejo hospitalario, ¿no? Un manejo de urgencia. La segunda es este concepto de la heteroagresión, es decir, la persona intenta hacerle un daño al otro
Y esos componentes de violencia, muchas veces dependiendo qué lo está produciendo, también es un sistema que necesita un ámbito hospitalario. Y por último es la autoagresión o el hacerse daño, que dependiendo de la letalidad o el nivel, pues también. Entonces, normalmente cuando hay urgencia con estos tres tipos, pues las personas van directamente a un ámbito hospitalario porque ya conocen perfectamente que está ante una situación vital, o sea, ante una Ok, situación que puede dañar su vida. Ya cuando claro. hablamos de otro tipo, como las crisis afectivas y demás, por supuesto, uno realiza el manejo, como tú acabas de mencionar, a nivel de videollamada, a nivel de lo que tiene que ver con el teléfono, es decir, cualquier opción donde la persona pueda comunicarse, pues se vuelve válida para tratar de ayudar a manejar el problema. Bueno, y Andrés, en este momento, bueno, para Iván claramente han habido menos accidentes y menos cosas del hecho de estar en casa, pero para ti, Andrés, pues supongo, esto es una asociación que hago, que has tenido menos urgencias y menos cosas, y van por el hecho de que la gente está en casa, está más quieta, está haciendo menos deporte, o sea, digamos que es claro el por qué hay menos de pronto accidentes de este lado, pero Andrés, cuéntanos un poco cómo está el tema psicológico en las personas hoy en día, o sea, ¿qué lectura tienes tú de cómo ves que está pasando, cómo se está sintiendo la gente y también como qué mensajes les puedes dar a las personas para, pues, como un mensaje también de aliento? Pero primero saber desde tu punto de vista de psiquiatra y lo que has venido viendo, ¿va en aumento la depresión? ¿No va en aumento? ¿Hay más ansiedad? ¿La gente está normal? O sea, cuéntanos un poco realmente cómo está este tema psicológico. Mira, hay una palabra muy simple que tú utilizaste ahorita, por ejemplo, si viviéramos de lo que nos dicen. Y tú nos decías ahorita, hombre, esta incertidumbre que hoy nos dicen que 15 días más y mañana nos dicen que otros 15 y otros 15. Imagínate un ser humano viviendo la incertidumbre. Te lo voy a poner No, muy sencillo. Mara, mañana no trabajas más, pero todavía no sabemos si vas a trabajar. Imagínate ese día, a no ser que tengas un sistema nervioso súper inmunológico que se defienda de esa frase, vas a dormir tranquila. Pero lo más seguro es que tú estás a la expectativa del día siguiente si vas a volver a trabajar o no. Entonces, claro, ¿qué pasa? El confinamiento lo que nos trae es incertidumbre y además asociado a que diferentes áreas de vida, como lo laboral, como lo productivo, como lo que es realmente la rutina diaria, al perderse, las personas no tienen capacidad de adaptación. Esa es la ok, dificultad real de los confinamientos. Porque como decía Iván comentaba, yo he intentado hacer un aspecto educativo de apoyo, mostrando lo positivo que podría convertirse un ser humano ante lo que está sucediendo. ujú, Yo, digamos, tengo una discusión filosófica con él porque me parece que es lo contrario, ¿no? La gente realmente no produce un cambio dentro de la crisis porque realmente lo que está pasando es que la incertidumbre produce más desesperanza y al vivir una realidad, como es por ejemplo la más conocida, que es la lucha económica, entonces las personas realmente lo que terminan es llenándose de lo que él decía, más rabia, más culpa, más improperios contra el medio, contra lo externo. Entonces, en realidad, al pasar 100 días, que por ejemplo en nuestro caso, de nuestro país en particular, que es un tiempo demasiado prolongado, por supuesto, el aumento de los cuadros adaptativos, y ojo, estoy diciendo adaptación, no trastorno depresivo, no trastorno ansioso, que son ok. enfermedades y patologías, ese principio adaptativo ya se nos está volviendo mal adaptativo. Es decir, no hemos podido, un gran grupo poblacional, realmente ver qué podemos hacer ante la situación. Ok. Yo soy más esperanzador, Mara, pero entonces Andrés viene y me pone en contexto y no, pero Andrés, yo creo que por lo menos con que ganemos unas cuantas conciencias, por favor, yo sé que alguna gente saldrá de esto diferente, por favor, vamos Andrés, vamos, Claro. acompáñame a Wikilatino, vamos Andrés, por favor. Da esperanzas, Andrés, por favor. Hay esperanza. Eh, y cómo lo ven, Andrés, y pues tú también, Iván, claramente desde su vista y óptica médica, es muy diferente cómo está tomando la gente en este momento, los niños, por ejemplo, por un lado, a un adulto. ¿Cómo se debería manejar realmente en los niños el tema? Creo que hay muchos que siento que, o sea, esto es una percepción propia, que muchos adultos, por ser adultos,
Andrés, ella No pasa está nada. haciendo consulta, Andrés, está haciendo consulta. Yo, claro, tengo que aprovechar. No, que hay muchas personas que no pasa nada y sigue su vida normal y la transmisión a sus niños es no pasa nada. Posiblemente, no sé si esa sea, digamos que sí hay que transmitirles a los niños ciertas cosas y cierta información, obviamente hasta cierto punto, pero también siento por otro lado y he visto otros niños que pueden decir y sienten miedo y empiezan a sentir miedo y empiezan a sentir además el tema de ya no ver a sus amiguitos en el colegio, el tema de ya no ir al colegio, y no poder salir al parque. Digamos que cómo ves eso también desde el punto de vista de sociedad. Sí, como te decía, es romper millones de años de evolución. El ser humano siempre ha sido de clanes, siempre ha sido de gen, y lo que nos desarrolló prácticamente al estar en este momento es ser sociales. Recuerda que cuando hablamos de niño tenemos que hablar de qué edad estamos hablando. No es lo mismo el niño de 3, 4 años a un niño de 7, 8, por lo que tú acabas de mencionar. Aunque en Colombia la escolaridad tiende a ser muy temprana, pues eso que estás comentando, pues obviamente choca mucho con el niño, porque cuando el niño ya se acostumbró a una rutina, por ejemplo la del colegio, ¿no? La de la guardería, veía a un otro e incluso pudo haber hecho amigos con ese otro, y por supuesto su pregunta constante es ¿dónde está? Digamos psicológicamente hablando, muy fino, recordemos desde la medicina, que también lo aprendimos, el concepto de separación, el concepto de ansiedad de separación. Y el niño lo está creando durante esa época, que es cuando se va la mamá, el niño llora y un día por fin la mamá se va y el niño está tranquilo porque sabe que esa mamá va a regresar. Entonces, en este momento, Ujú. lo que sucede precisamente es que no se desarrolla esa capacidad de la pérdida de un otro, porque por supuesto, al estar confinados, pues no hay un desarrollo psicológico de las fases del niño, por un lado. Lo segundo, claro que el niño se afecta, solo que recordemos, o para que lo sepan, los niños cuando los vean irritables, es cuando entienden que algo pasa. O sea, los niños no es que se depriman, los niños lo que pasa es que se irritan. Y eso es un Ok. componente que es muy complicado porque dependiendo del espacio que uno tiene, entonces es donde uno puede aprovecharlo. Yo, por ejemplo, yo le contaba a Iván que yo he vivido en este apartamento durante casi 8 años y con la pandemia me di cuenta que tenía un patio al lado. Nunca había usado un patio, entonces, del trabajo y tanta cosa. Ahora tengo la suerte de tener a Andrés afuera jugando y pateando pelota porque es un nuevo espacio que se encontró, por decir cualquier cosa. Ok. Pero mucha gente no tiene el espacio. Recordemos que los apartamentos actualmente son muy pequeños, son de 2 o 3 cuartos, entonces es muy difícil la situación con los pequeños. Y con los adultos, que es una gran población que estoy manejando, no porque sea adulto mayor, sino porque es que Ok, esos ok. adultos tenían sus rutinas. Y al Claro. perder la rutina, al igual que cualquier ser humano, entonces, por supuesto, entran en esto que hablaba anteriormente, de mal adaptarse a los cambios que están viviendo. Ahora, además, súmale que hay un grupo gubernamental que les dice que tienen que tener mucho cuidado porque son más vulnerables que los otros. Entonces, esto que actualmente en Colombia se llama la revolución de las canas, pues entonces, por supuesto, hace un choque ideológico muy grande y termina Claro. convirtiéndose en todavía más problema adaptativo. Claro, Ujú. y ahí es donde también la pregunta es, hablando de la era digital, también la Eso. importancia entonces de generar estos espacios para que los niños se puedan conectar con sus amiguitos y sientan como esa emoción de verse por, así sea a través de la cámara. Eso también los motiva en muchas cosas, ¿no? Sí, a mí Claro, ¿no? me sorprendió, Andrés, bueno, pero la única, me sorprendió el cumpleaños de mi hijo, fue hace un mes y digamos, hay un juego que se llama el Roblox y entonces se abrió el Roblox y se conectaron en el cumpleaños todos los amiguitos del colegio de mi hijo que tiene 8 años, se conectaron 20 a través de Zoom. Entonces en Zoom se conectaban allí y jugaban por el otro lado y iban hablando, compartieron y estuvieron felices y después les mandaron un mensaje todos los amigos, gracias Iván por la invitación, súper tu cumpleaños, nada más faltó pues los perros calientes, la crispeta, pero todo lo demás, igual le mandaron antes unos videos felicitándolo los amiguitos, súper chévere y la pasó espectacular. Realmente creo que se pudo manejar y nosotros estábamos preocupados pues, porque no, que aburrido, solo, y Claro. se hizo súper bien y realmente mi hijo ha estado muy tranquilo.
pero igual le toca a uno también buscar cómo juega, cómo saca el espacio, cómo hace, y le toca a Claro, uno de todo. claro, Pero si bien, dime. no, que veo que adicional a eso, estoy mirando y hay una cantidad de plataformas también de manera digital que se han creado para niños, para que los niños jueguen. Eh, en medicina también hay una cantidad de plataformas para atender diferentes tipos de patologías. Por ahí estaba mirando una en Estados Unidos con esta cantidad de aumentos de, digamos, de accidentes, de asesinos en serie y no sé qué. Entonces ya la gente le están enseñando cómo actuar y a través de plataformas digitales cómo actuar de manera básica para manejar esas urgencias. Entonces, y hacen todo por internet. Entonces, hay una cantidad de cosas que se vienen desarrollando de manera digital que Total, uno no se imagina, uno está todavía, como dicen por ahí, en pañales. total. Bueno, no, esto es increíble y más para ustedes, digamos que es un reto también para ustedes como médicos, precisamente por lo que veníamos hablando. Al final es un cambio también de mentalidad, es un cambio de actitud, es un cambio de aprender nuevas formas de llegar a sus pacientes y del paciente tener esa seguridad de que su médico está y lo está apoyando y que si lo necesita lo puede buscar para pedirle ayuda o pedirle consejos. Digamos que eso es súper válido y es un espacio absolutamente abierto donde la gente tiene que entender que existen estos espacios, que existen estas maneras de hacer las cosas y que ustedes, hablo de ustedes en general médicos, pero ustedes dos, Andrés e Iván, están absolutamente abiertos también a seguir proporcionando estos espacios, a seguir apoyando a la gente, a la sociedad, a sus pacientes. Y esto creo que los hace mucho más fuertes a ustedes también y humanos, ¿no? Sí, pues, hay ido, yo creo que en el punto de vista, porque aquí uno es abierto a todo, entonces abierto a los pacientes, a la comunidad, ese paciente y esa persona te va a ver mucho más cercana y va a tocar eso que tú dices. Depende cómo el perfil uno lo maneje, esa parte humana de uno, depende de cómo uno lo vea. Y créeme que el agradecimiento que yo logro ver de las personas a través de mis redes sociales es súper. Siente uno que la gente se conecta y que realmente está agradeciendo, valoran la información que uno está mandando ahí. Igual también tengo seguidores médicos, entonces es diferente. Listo. Ya hay el ambiente con ellos es un poco diferente, pero lo que yo les digo es, miren, esto es una realidad. Nosotros aquí de pronto estamos un poco atrasados, pero esto es una realidad. Esto no pueden, lo importante es saber hacerlo, es poner una información realmente veraz, que se pueda comprobar, que lo que estamos poniendo acá, no estamos haciendo nada diferente, simplemente es ayudando a que la gente realmente se entere de las cosas, de que las cosas existen. Y es que igualmente ya los pacientes van a consulta con uno y ya antes averiguaron, es que ya definitivamente ya, yo sé que a veces se me sientan personas que ya me miraron 10 veces en las redes sociales y me vieron en Google y entonces a lo último de la consulta, no doctor, yo lo vi, que usted lo dijo, pero si ya le eché todo el cuento en la consulta y al último me dice, no, ya yo lo sabía porque yo lo vi que usted, entonces ya la gente simplemente va a corroborar lo que uno La está, la información, información cuando van al consultorio. Entonces, esto es claro. algo que definitivamente está ahí, entonces es abierto y uno tiene que brindarle realmente con sinceridad a la gente las cosas y es una manera simplemente de hacer publicidad, como estamos a hacer marketing, es eso. Ya. Bueno, no, muy bien. Yo quisiera que ustedes, cada uno desde su área, les den unos tips o unos consejos a la gente, a los wikilatinos que nos están viendo, a sus pacientes, si hay algunos consejos a cada uno en su área, desde el lado desde el punto de vista tuyo, Iván, de ortopedia. ¿Qué recomiendas que hagan las personas en este momento? Y después, Andrés, desde su parte, obviamente, psicológica y emocional un poco, ¿qué recomiendan a las personas? Dale, Andrés, ¿quiere? Yo pensaría que primero la importancia de educar a la gente desde el canal que yo estoy manejando es que se entienda
de que la conducta, eso que se ha mencionado como una parte psicológica, tiene un sentido orgánico. ¿Qué trato de decir? O sea, que tiene un contenido biológico. Porque cuando empecemos a entender que esa situación, esa afectación psicológica nos produce, por ejemplo, una inflamación en el cerebro, y entonces no, los psiquiatras son los que se encargan de ver de aquí para acá, de la ceja para arriba. O sea, lo único que manejan es la frente. Pero cuando la gente empieza a entender que si no realmente empieza a trabajar sobre su ansiedad, empieza a manejar su estrés, entonces, ¿por qué me da infarto? ¿Por qué me es más fácil a veces fracturarme o tengo una tendencia a los accidentes, por ejemplo? Es decir, la psiquiatría engloba desde la biología hasta por fin entender la conducta, no al revés, porque primero como que viéramos el tema de para qué o por qué hacemos esto. Pero lo importante es que cuando uno tiene una integralidad médica y psicológica, por supuesto, se puede ver desde muchos puntos de vista. ¿Qué es lo que me preocupa a mí desde la profesión, como mencionabas anteriormente? Que si uno se educa bajo esto, posiblemente los colegas de cardiología van a poder tener menos trabajo de cuadros, voy a decir cualquiera, de infartos, por ejemplo. De que si la población llegase a entender que el componente de ese estrés les puede conllevar a síntomas estomacales, posiblemente los gastroenterólogos van a poder trabajar miles de cosas fuera de un colon irritable. Que las personas que, por ejemplo, si no trabajan rápidamente biológicamente también su tristeza, entonces le da fibromialgia. Y así sucesivamente, lo que llamamos como una medicina psicosomática, que es simplemente cómo las situaciones nos terminan afectando a nivel corporal, pero se nos olvida la integralidad con esta parte de psiquiatría como tal. Entonces, mi componente educativo está muy basado en entenderlo no como la medicina psiquiátrica psicológica, sino como una medicina biológica integral, para que definitivamente no evitemos nada más estar tristes o evitemos estar ansiosos, sino que si yo evito la conducta emocional, voy a también a trabajar la conducta física. Entonces, para mí ese sería como el consejo y el tip: poder educarnos alrededor de la ciencia médica psiquiátrica y no quedarnos nada más bajo el componente a veces de psicología conducta. Ok, muy bien. ¿Y tú, No, Iván? no, ya Andrés, mejor dicho, ya la parte de la mente no te puedo simplemente, No puedo decir nada. sí, de la parte de la mente no puedo decir nada, pero he estado hablando en varias ocasiones con Andrés en cómo hacer medicina integrativa, ¿ok? Y entonces a veces la mente uno la deja por allá, y el cuerpo es otra cosa, y yo creo que nos toca es conectar la mente con el cuerpo. Entonces, digamos, en este momento es muy importante y lo recomendaron desde el principio de la cuarentena, es hacer ejercicio. Y al hacer ejercicio, digamos que uno libera una cantidad de hormonas que te llevan, digamos, a la mente a estar en un momento de concentración, y te vas a sentir con un bienestar, y además de tu cuerpo adicional también va a sentir bienestar cuando haces el ejercicio. Entonces, hacer ejercicio, primero para tu sistema musculoesquelético y para tu mente, es perfecto, es muy bueno, y adicional de que estás produciendo o aumentando las defensas. Tu sistema inmune está mejorando. Ahora, hacer de manera responsable el deporte o el ejercicio. Yo por ahí estuve en uno de los en vivos dando recomendaciones con un amigo médico también, y la idea es hacer un ejercicio moderado para que, digamos, no haya un estrés más allá de eso y eso te vaya a debilitar el sistema inmune. Y pues teniendo también todas las recomendaciones que está brindando ahorita el Ministerio de Salud, con el tapaboca, todo lo demás, ¿ok? Adicional, yo creo que me he ido y hemos estado discutiendo en varias ocasiones, los médicos tenemos que ir a la parte, como médico general, a la parte básica. Yo, yo como médico ortopedista ahorita, creo que también me siento en la libertad de poder ayudar a la gente que más lo necesita en este momento. Entonces, ¿cómo atender a personas que están enfermas con un cuadro viral? De cómo decirles, mire, tómese un antiinflamatorio. Ahorita parece que hay unas evidencias de varios medicamentos que por su principio de acción de una u otra manera actúan. Entonces, a veces nuestro sistema de salud es realmente terrible y no va a haber con esta crisis manera. Definitivamente es una crisis difícil,
y no va a haber manera de poder atender a todo el mundo. Entonces, es como nosotros como médicos desde la parte básica podemos ir ayudando de manera si sea virtual como lo estamos haciendo. Hey, tómate esto, haz esto otro, pero realmente toca orientarlo. ¿Listo? Y mi otro consejo realmente es estar con el de arriba, ¿ok? Ese para mí, yo veo a Andrés y veo a Dios más arriba en mi mente. Listo. Entonces, yo bueno, ahorita digamos que Dios lo tengo más cerca y de esa manera puedo hablar y expresar, comunicarme con más felicidad y de esa manera puedo ayudar también a mucha más gente. Bueno, y yo les voy a hacer una última pregunta. Es un poco contradictoria con todo lo que está pasando y hay líneas que dicen, por ejemplo, sí se debe usar tapabocas, hay líneas que dicen, hay gente que dice que no se debe usar tapabocas, hay gente que dice que sí se pongan guantes, hay gente que dice que no se pongan guantes. ¿Cuál es tu recomendación? No, mi recomendación, lo que pasa es que uno debe ser muy medido con lo que el Consejo de Expertos intenta trabajar. Uno tiene que ser muy respetuoso porque muchas veces uno opina muy rápido, ¿no? Entonces, actualmente se critica mucho la Organización Mundial de la Salud, independiente de si existe o no algunas situaciones ahí, etcétera, etcétera. Pero realmente siempre hay un grupo de personas que se dedican precisamente a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay que ser muy respetuoso con ese consejo de expertos que muchas veces está bajo el proceso académico y científico de decirnos unas pautas para realizar. Lo que pasa es que desde mi profesión el ser humano tiene un ego indestructible. Nosotros somos siempre como unos adolescentes que pensamos que no nos va a pasar absolutamente nada. Y entonces empezamos a hacer eso que como cuestionar, ¿no? Entonces nos volvemos cuestionadores de todo, porque en realidad lo que hay de fondo es un desespero gigante, ¿no? ¿Por qué me tengo que tapar la boca? ¿Por qué? Pero al final es una cuestión de sentido común. Hombre, si al principio de esta pandemia decíamos que era una gripita, hombre, ¿cómo nos cuidamos la gripa? Nos encerramos, posiblemente estornudamos usando el antebrazo, no le damos la mano a nadie, o sea, es una cosa de sentido común. Y a veces luchamos con el sentido común simplemente por lo que te digo, para ser unos rebeldes sin causa y entonces dar unas explicaciones a veces fuera de la lógica para hacer lo que nos da la gana y lo que queremos. Eso es la realidad. Lo demás es buscar, digamos, explicaciones ahí en el fondo. Si tú me preguntas a mí, yo prefiero, además que por sí es lógico, en salud nos enseñan a ponernos una bata y eso tiene un sentido, porque es un antifluido de que si nos cae algo. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionar o por qué deberíamos cuestionar el uso de unas protecciones básicas para evitar un algo? Si precisamente, si viviéramos incluso la incertidumbre de que esto no existe y que es un grupo por allá de la nueva orden que está tratando de cambiar el mundo y enfermarnos a todos, pues entonces en realidad hay que cuidarse de ese nuevo orden, porque de alguna manera la realidad se está imponiendo y lo estamos viendo en el día a día. Entonces mi recomendación es seguir con unas pautas básicas, ¿sí? Que realmente además son pautas de higiene. Si uno observa cuando estaba la peste bubónica y nos acordamos de esta gráfica de los médicos utilizando la nariz larga, no sé si lo has visto normalmente, Sí, sí, sí. era una cuestión de sentido común. Y no sé, y la cuestión no era a nivel aéreo, era a nivel de contacto con las ratas que había. ¿Y qué fue lo que lo curó? El lavado de manos. Entonces, ¿por qué vamos a discutir una higiene básica sobre una cuestión en este momento patológica? Ok. Sí, No, sí, ya no de respondió. acuerdo, sí, no, de acuerdo, no, ya está todo, es que ya, nada, eso es simplemente reacciona, el ser humano es mejor dicho, no entiende a veces tantas cosas que pasan, incomprensible. O sea, yo me he puesto con Andrés a veces a mirar a ver lo que pasó ahorita allá en Santa Marta, en Siena, lo que pasó, no sé qué, y uno se pone a tratar y con angustia, con tristeza, tantas cosas que pasan y es algo, situaciones, entonces uno dice que es que no hay Estado, el otro dice no, que es que digamos que la falta de educación, otros dicen que, y es el ser humano en sí que es difícil, es difícil. Total, total. Bueno, yo
por mí, seguiría acá hablando con ustedes, indagando, preguntando, pero pues se nos acaba el tiempo y yo de corazón les quiero agradecer el haber aceptado esta invitación, haberles contado a los wikilatinos quiénes son, haberles podido dar mensajes también súper importantes y valiosos en cada una de las ramas de ustedes. Iván, Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y las puertas están abiertas para ustedes cuando necesiten, cuando cualquier cosa con Wikilatinos, bienvenidos siempre y espero que nada, que sigámonos viéndonos por el medio virtual ahora en adelante. Claro, sí. Pues muchas gracias, Mara. Igual invitarlos este próximo domingo 11 de la mañana, que también va a estar Wikilatinos transmitiendo uno de mis en vivos hablando de la ética frenética, que es ética médica, pero frenética, se convierte realmente en algo y yo lo que quiero llevar es un mensaje esperanzador para todos los médicos que puedan ver, porque digamos hay una cantidad de conflictos de intereses ahí a través de la ética médica, pero yo creo que la labor del médico es divina y es algo que creo que los valores y que el valor del servicio del médico tiene que devolvérselo nuevamente la sociedad. Claro que sí. Y un mensaje para cerrar ahorita el tema digital. Yo escuchaba a uno de tus padres, que es Seth Godin, en el tema de marketing digital. Okay, y él decía, no, eso de construye y ellos vendrán, realmente es algo que solo ocurría en las películas de allá de Hollywood. Y ahorita las redes sociales o la social media dice, constrúyelo, nútrelo, involúcralo y ellos podrían venir y quedarse. ¿Okay? Entonces, es para que entiendan lo bueno ahorita de las redes sociales y del tema digital. Muchas Claro gracias. que sí. No, a ustedes, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, Mara, muchas gracias a ti por la invitación. Pues yo no sé si puedo hacer por este medio la invitación a mis canales para que de alguna Claro manera que sí, se por apoyen supuesto. en los conceptos. Entonces, mi canal de YouTube es Andrés Rosado. Ahí, digamos, principalmente uno de los temas que más ha llamado la atención se llama confinamiento y cerebro, donde precisamente trato de hacer esa organización, como he mencionado, desde la biología hasta la conducta, y ha producido un buen impacto en la gente en general que lo ha ido viendo. Y tengo un proyecto que se llama Andrés Sanamente en la red social de Instagram, donde es @Andrés_Sanamente, donde realmente también existe un grupo de tips y consejos para trabajar, digamos, diferentes crisis pequeñas para que se estamos viviendo en este momento. Y tengo mucha, digamos, consejería desde el WhatsApp. Entonces doy el número rápidamente, +57, que es el índice de Colombia, 317-440-6989, para que la gente ahí también pueda recibir muchos consejos, porque yo he aprendido también que el WhatsApp es realmente una red social más que un sitio de mensajería, ¿no? Así Sí, lo total. veamos muchas veces como una cuestión de escribirnos. Entonces, muchas gracias por la invitación a Wikilatinos, a Iván por invitarme a este programa y a ti principalmente por ser la presentadora del mismo. Gracias. Y por último, no cabe duda que ustedes dos están cordialmente invitados a que participen con nosotros todos los jueves en nuestro Jueves de Bienestar, compartiéndonos tips, mandándonos información, si quieren artículos donde nosotros los podamos subir dentro de Wikilatinos y en los jueves los sigan viendo, están absolutamente bienvenidos a que nos manden información, lo postean, dentro de Wikilatinos lo aprobamos y seguimos conectando toda la comunidad Wikilatinos y ustedes para que no se los pierdan. Dale, bueno, Gracias. chao Mara, Vale. gracias. Hasta Wikilatinos, luego. muchísimas gracias. Iván, Andrés, chao. Chao. Chao.